En el tramo número 5, bueno, a lo mejor ya perdí la cuenta, pero no me hagan mucho caso. Aténganse a lo que esté nominado con letras en esa serie de videos. Comienzo la explicación de lo que no es el anticristo, de lo que no puede ni será el anticristo. Y me voy a apoyar en un libro formidable escrito por mi señor padre, a lo largo de una larga investigación en los últimos años de su vida. Tuve el privilegio de acompañarlo, de ayudarlo, de escucharlo, de sugerirle algunas cosas. No puedo decir que soy coautor, pero sí vi nacer este maravilloso libro que se llama El Papa nunca ha sido ni será hereje. Y como un apéndice muy importante dentro de este libro está su estudio de 20 y tantas páginas en el cual me voy a apoyar para esta serie, y comienza con un tema formidable. Y una vez quiero callar a los que odian a don Francisco Bergoglio, el Papa Francisco. Dice mi padre, el anticristo no puede ser el Papa ni un Papa. La gran importancia del tema. Pocos temas hay tan apasionantes como este. Dice mi padre, mis principales guías serán San Roberto Belarmino, doctor de la Iglesia. También será el genial sacerdote jesuita, multisabio en diferentes materias, Leonardo Castellani, también modelo para mí en mi novela Desde el nido de la serpiente, porque mi novela se basa a su vez en su novela, del padre Castellani, Los papeles de Benjamín Benavides. Tanto la mía como la de él, tanto la de él como la mía, novelas apocalípticas. Y todos ellos a su vez se apoyan en las interpretaciones unánimes de todos los padres de la Iglesia, principalmente en San Ambrosio, San Agustín de Hipona, San Juan Crisóstomo, así como en la imbatible y superiorísima autoridad del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, maestro de maestros. No es este un tema al cual los invite a escuchar por mera curiosidad, sino que es un tema que atañe a la fe del católico, en su mismo fundamento, en el ADN del católico. Tiene que estar forzosamente una correcta y puntual sabiduría, no solo conocimiento o información, sabiduría en torno al tremendo tema del Apocalipsis, y particularmente dentro del Apocalipsis el tema del anticristo. Así que no, el último papa no será a la vez el anticristo, porque por ahí se dice que esto podría ocurrir. Vamos a ver algunas palabras de la Sagrada Escritura. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, Anomos, el hombre sin ley, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el templo de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Tesalonicenses. Y esta otra de Mateo. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, o abominación desoladora, que consiste en la suspensión definitiva del sacrificio del Calvario, o sea, que no haya una sola misa más válida, anunciada esta desolación por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, habrá entonces una tribulación tan grande como no la hubo desde el principio del mundo, ni la volverá a haber. Y si aquellos días no se abreviasen, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos se abreviarán. Mateo 24, versículos del 15 al 22. Antes de dar la resolución del caso de si el último papa puede ser el anticristo, veamos algunas premisas ampliamente explicadas por mi señor padre y por un servidor también. Primera, el anticristo será una persona, un ser humano,
un hombre, un varón, una persona concreta. ¿Cómo le llama la Escritura a este hombre, a este adversario por excelencia? Le llama anomos, que quiere decir el hombre sin ley. Sugiero, pido, consultar mis tomos 1 y 2 de mi serie novelística del género apocalíptico, Desde el nido de la serpiente. Tomo 1, En el altar de los sacrificios. Tomo 2, El ojo que todo lo ve. Y tomo el 1 y el 2 dentro de la primera temporada llamada Los narcopsicópatas de Huitzilopochtli, o sea, de Huitzilopochtli. Y en México, pues de Pejelopostli. ¿Qué más? San Juan nos enseña que desde el principio de la predicación del Evangelio empezaron a brotar anticristos. Bill Gato es uno de tantos. George Soros es otro de tantos. Bush es otro de tantos. Y todos los que cité al principio en el video anterior son otros tantos anticristos, pero no son el anticristo. Ni todos ellos juntos son el anticristo. Son tan solo los precursores del mayor de los adversarios de Cristo, de un hombre lleno del espíritu de Satanás, que así como Cristo fue un hombre e hijo del hombre, lleno del espíritu de Dios, puesto que era hijo de Dios, este Anomos, el hombre sin ley, el anticristo, será un hombre lleno del espíritu de Lucifer. Así es que se debe asentar firmemente que el anticristo no será una persona papal, no será una doctrina, no será un movimiento, aunque se valdrá de varios movimientos y sustentará una doctrina, incluso varias doctrinas, todas heterodoxas. Por lo tanto, afirmo, con todos los personajes citados, Santo Tomás, San Belarmino, San Buenaventura, etcétera, que será un varón nacido de mujer. Este nacimiento se narra detalladamente en mi tomo 1 ya citado, Desde el nido de la serpiente. El anticristo no será sino un hombre, no será el demonio hecho hombre, será un ser humano. Nacerá de una pseudovirgen por obra de Satanás, como Cristo nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Ciertamente querrá Satanás hacer por su cuenta algo semejante y a la vez contradictorio. San Hipólito y Orígenes llegaron a creer en la posibilidad de la encarnación del demonio. Grave error que San Jerónimo se encargó de refutar, haciendo ver que ninguna persona creada, y por lo tanto finita, puede sustentar dos naturalezas perfectas, la humana y la angélica en este caso, como sí lo puede hacer el Verbo de Dios, que es infinito. Tal encarnación, pues, no puede efectuarse por las solas fuerzas de una criatura. Y el diablo es una criatura. No puede, pues, Lucifer, aunque quisiera, realizar a este grado su deseo sacrílego de imitar y combatir la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, el anticristo no es un papa, no es el último papa, y el anticristo tampoco es Lucifer, encarnado. El anticristo es un ser humano, precursor del anticristo. Tal vez una remota analogía sería San Juan Evangelista, San Juan Bautista como precursor de Jesucristo. ¿Qué tan perverso será el anticristo? ¿Estará el anticristo poseído del espíritu de Lucifer desde su concepción? No se sabe si alguno de los padres de la Iglesia contesta esta pregunta. Ni mi padre ni yo lo creemos, sino que el anticristo se dejará poseer voluntariamente, como un acto libre de la plena maldad del demonio, conscientemente, pues de otra manera no sería responsable, ni sus obras le serían imputables, desde el momento en que goce de la luz natural de la razón y del libre ejercicio de su libertad, de libre albedrío. Y no hay por qué pensar que desde el instante de la concepción vaya a tener él el ejercicio del entendimiento
y de la voluntad. Se va a desarrollar como cualquier otro niño, si bien probablemente poseído o dotado de una mayor inteligencia e incluso belleza y vigor físicos. La raza del anticristo. ¿De qué raza nacerá el anticristo? Muchos aseguran que será de raza judía. Se dice que de la tribu de Dan, pero no hay justificantes fundamentados para esto último, pues las palabras de la Escritura se refieren, según los grandes exégetas, a Sansón en su lucha de devastación contra los filisteos. Sea Dan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pique el caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. Génesis 49. Desde Dan se deja oír el resuello de sus caballos. Al relincho sonoro de sus corceles tembló toda la tierra. Vendrán y comerán el país y sus bienes, la ciudad y sus habitantes. Dice Jeremías, capítulo 8, versículo 16. El anticristo será judío porque los judíos lo aceptarán como a su Mesías. Y en efecto, les dijo Cristo a los judíos, sionistas, desde luego: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Juan 5:13. Belarmino hace notar que Cristo contrapone aquí yo a otro. El nombre de mi Padre contrapone a en su propio nombre. O sea, Cristo viene, yo, Cristo, dice él, vengo en nombre de mi Padre. A mí no me recibisteis. Recibiréis a otro que viene en su propio nombre. Cristo profetiza así clarísimamente que el anticristo será recibido como Mesías por la nación judía. Pero dentro de la nación judía sabemos que existen múltiples divisiones, al grado que muchos judíos habitantes de Israel, de Tel Aviv su capital, salen a las calles con pancartas gritando a voz en cuello: "We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas. Ellos ya reconocen a Cristo y no reconocerán al anticristo. ¿Cuántos son? No muchos. Todos los falsos profetas vaticinan falsamente el nombre de Yahvé o el nombre de Cristo según la época, pero en realidad vienen por su propia cuenta. El anticristo, en cambio, hablará en su propio nombre, pues no reconocerá a nadie como superior a él. Dirá abiertamente que está por encima de cuanto se diga Dios. Dirá que él es el verdadero Mesías, el Cristo esperado por los judíos. Ese por el cual oran los judíos actuales en Jerusalén, dándose de topes en el muro de las lamentaciones. Lo acaba de hacer hace poco la hija judía. Tuvo que convertirse al judaísmo para poderse casar con un judío, que creo que es el premier de Canadá. Bueno, pues este anticristo será aceptado por los judíos, al menos por las autoridades de los judíos, porque les ofrecerá y les dará el imperio del mundo, pero no de manera súbita, porque esto se ha venido preparando desde hace milenios. La invasión de España, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa, las independencias de las naciones que dependían de la corona española en gran medida, la Revolución Juarista en México, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la actual guerra en la cual China es el arma principal del sionismo. Ya abrazo abierta y públicamente esta tesis. China no está actuando por su cuenta. China comunista es un arma mortífera, conducida por el Supremo Gran Sanedrín sionista con el capital de los Rockefeller, los Rothschild y todos los demás miembros del Supremo Gran Sanedrín para exterminar o al menos por ahora controlar a la humanidad por el miedo, por la enfermedad y la muerte a través de esta arma de destrucción masiva
que es el famoso coronavirus o COVID-19, que hoy tiene a las naciones de rodillas. Yo dudo mucho que pronto se pueda resolver este problema. Más bien pienso, y no porque sea pesimista, que aun las naciones que hoy aparentemente cantan victoria, como Alemania, Nueva Zelanda, probablemente Suecia y 4 o 5 más por ahí, se verán de nuevo atacadas. Ojalá me equivoque. Dice Belarmino que así como Cristo vino a los judíos, a quienes les estaba prometido y por quienes él era esperado, y al ser rechazados por ellos, llamó mediante su iglesia a las otras naciones, a los gentiles. De la misma forma, el anticristo se dirigirá primero a los judíos. Será un judío circunciso. Y por un tiempo restablecerá el sábado y las prácticas judaicas. Y de alguna manera, ya se está haciendo, reconstruirá el templo de Salomón, proceso que está en marcha desde el año 2018, y luego sujetará su dominio las agendas, los gobiernos, los ejércitos, las economías de todas las naciones. ¿En qué fecha va a suceder? Comería lumbre si me atreviera a decirla. Como cuando le preguntan a Cristo, ¿cuándo vas a regresar, Señor? Y él contesta, solo mi Padre que está en el cielo conoce el día y la hora. Así que como yo no soy Dios Padre, no lo sé. Y aquí anatematizo a Yahweh y a Villasana y a Galerón y a todos los que se han atrevido a dar fechas, aunque ya sabemos que las han tenido que corregir y las seguirán teniendo que corregir porque nunca van a acertar. Es más, lo más probable es que entreguen los tenis sin haber acertado nunca a la fecha de la venida del anticristo. Pero que hay signos de su cercanía, incluso de su inminencia, pues sí, hay signos, pero no hay certidumbres, ni astronómicas, ni geográficas, ni históricas, para decir julio del 2020, como algunos osados se atreven a decir. Sea o no de la tribu de Dan, si no es de la tribu de Judá, el anticristo simulará ser de esta tribu y de la familia de David, y con intrigas y engaños obtendrá el principado de su nación, como lo profetiza el profeta Daniel, San Daniel, capítulo 11, versículo 21. ¿Cuándo vendrá el anticristo, pues? En su afán de encontrar en cada gran hecho histórico del Antiguo Testamento un simbolismo profético, los padres de la Iglesia calculaban que a los 6 días de la creación corresponderían 6 días de vida del hombre sobre la tierra, y que puesto que para Dios 1000 años son como un día, según la expresión de la misma Sagrada Escritura, la duración de este mundo sería de 6000 años. ¡Qué ridículo! Y luego vendrá el juicio final y la vida eterna, correspondiendo esta al 7º día, al gran sábado o día del descanso del Señor. Y como los antiguos calculaban pésimamente, y ese cálculo se hacía todavía el siglo pasado, que de Adán a Cristo no habían transcurrido sino 4000 años, el fin del mundo tendría que sobrevenir el año 6000, o sea, el año 2000 de nuestra era, poco más o menos, y ya vimos qué ridículo hicieron las personas que pensaban que del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero del año 2000, el mundo se iba a paralizar o incluso a destruir. La Iglesia nunca ha condenado estos cálculos de manera explícita, pero tampoco los ha declarado suyos. En cuanto a la edad del mundo y la antigüedad del hombre sobre la tierra, la Iglesia le deja a la ciencia la última palabra. Pero en cuanto al fin del mundo, la Iglesia se atiene más bien a otros datos. Los que proporcionan con certeza la Sagrada Escritura y la tradición, pero sin fijar ni siquiera aproximadamente fecha alguna, como ya lo dije, porque Cristo dijo de manera expresa que no la conocía él para
no la conocía él para revelárnosla a nosotros, ni a los ángeles del cielo, sino solo mi Padre Dios que está en el cielo conoce el día y la hora. La Sagrada Escritura y la tradición dicen pues que el anticristo vendrá después de ciertos acontecimientos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, la predicación del Evangelio en toda la tierra. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. ¿Qué se entiende por predicar el Evangelio en todas las naciones? ¿Que todo el mundo será íntegramente católico? No, de ninguna manera, pues la Iglesia siempre será crucificada. Siempre ha estado y estará combatida por dentro y desde afuera por toda clase de anticristos. En todo el mundo en general, pues, se habrá predicado el Evangelio, no necesariamente en cada pueblito en detalle, pues el propio Cristo les dijo a sus apóstoles: yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. En este bloque alcanzamos a presentarles un segundo acontecimiento que ya está en marcha y creciendo: la apostasía general de las naciones. Un ejemplo de lo que es esto: el mexicano Chairo, bautizado, sedicente católico, católico dice el que es católico, ha apostatado de su fe y está excomulgado por haber llevado a la presidencia de este país a un abortista. El católico, dice Benedicto XVI, que apoya con su voto o su simpatía a un candidato o a un gobernante partidario del aborto, ipso facto está excomulgado. Autoridad papal infalible, irrefutable. Bueno, pues el pueblo mexicano, que todavía en un porcentaje mayor a la mitad, apoya al tirano, al sátrapa, al Pejelopóstle actual, ha apostatado de su fe. Porque si no hubiesen apostatado de su fe, el Pejelopóstle no hubiera obtenido ni siquiera 500,000 votos. ¿Qué va? Ni 100,000. Pero obtuvo más de 30 millones. Esto, señores, se llama apostasía, y en este caso es la de México como nación. Pero échenle una ojeada a la apostasía en Europa. Están bastante peor que en México, con la mayoría de sus iglesias símbolo convertidas en teatros, en museos, en antros, en cafés y aún en prostíbulos u hoteles o museos. Las catedrales, las iglesias, otroras llenas de fieles, hoy están llenas de turistas. Esto es la apostasía general de las naciones. ¿Y cómo se producirá esta apostasía?, pregunta mi padre. A nuestro juicio ya empezó, sin necesidad de que se acabe de predicar el Evangelio en la redondez de la tierra. En efecto, naciones enteras católicas por siglos han apostatado. En Europa nos quedan nada más 3 o 4: Hungría, Polonia, Croacia y la región alemana de Baviera. España, antes campeona católica, ya es el paraíso de las hordas LGTBI, más letras que se acumulen de aquí a diciembre, y del consumo masivo de drogas en forma espectacular. En Francia y en Italia de vez en cuando se dan destellos de catolicismo, pero no mayoritario, y con mucho miedo. No en balde, en Italia gobierna la izquierda y en España con muchísimo mayor rigor, descaro y cinismo. La izquierda destructora en la persona de Pedro Sánchez, que acaba de decir que justamente la peste china fue creada para instalar el nuevo orden mundial. Mientras que acá en México el güey Tlatuani Pejelopóstle proclama que la peste china le viene como anillo al dedo para poder instaurar el proyecto llamado Foro de Sao Paulo, totalmente socialista y comunista, antifamilia, antivida y anti-México, y anticatolicismo.
Esta cosa que ya está en marcha en México, que no hay ya millones de corazones, de mentes y de corazones ateos en este país, aunque vayan a la iglesia, al menos por ateísmo práctico se están dejando esterilizar centenares de miles de mujeres, se están dejando abortar centenares de miles de mujeres en nuestra pobre patria contra la ley natural, como si fueran dueñas totalmente de su cuerpo. Es más, este es el lema de las feminazis. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera, pero porque no reconocen ni quieren reconocer que el cuerpo del bebé recién concebido en su vientre no es cuerpo de la madre, es otro cuerpo y es otra persona desde el instante de la concepción. Y que viven como si Dios no existiera o como si no tuvieran más que cuerpo. Y estamos seguros que el crimen de los gobernantes revolucionarios, ¿sí?, es el mayor crimen porque equivale a un suicidio colectivo del espíritu. Estamos pues presenciando, sí, un suicidio colectivo de la vida espiritual. La escuela atea, casi ya no las hay más que de esa clase, no tiene contra el anticristo en marcha la menor oposición. ¿No vemos ya a buena parte del clero entregado al espíritu del mundo? Por eso mi reclamación de estos días a los jerarcas católicos, y no es la primera vez que lo hago. ¿No vemos en todos los templos y aun en muchos comulgatorios y presbiterios ser ya profanados por modas impúdicas? ¿No se convierte así el Calvario en escenario de teatro frívolo? ¿Qué obispo se opone valientemente a ello? ¿Cuántos sacerdotes luchan contra tanta inmundicia e incluso profanación del cuerpo de Cristo? La mujer ex cristiana no tiene más afán que el de exhibirse. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos y se avergonzaron, y eran ellos solos, pero sabían que estaban delante de Dios. La desnuda excristiana actual, lujuriosa y exhibicionista en cambio, no se da cuenta, no lo pregunto, lo afirmo, no se da o no se quiere dar cuenta de su pública desnudez desvergonzada. La pérdida del sentido moral, la más lamentable de todas las pérdidas, ¿acaso no es otra manifestación de la apostasía? Según el profeta Daniel, el anticristo se caracterizará por su absoluta falta de rubor y pudor. El anticristo ánimos, el hombre sin ley, será aquel cuya frente no enrojece, perfrictate frontis, por su total impudor, tal como la mujer de estos días apocalípticos. Los antiguos creyeron que el final vendría con la ruina del Imperio Romano. ¿Qué va? Así lo pensaron entre otros Tertuliano, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo. Aseguraban que vendría entonces la horrible dominación del Oriente con el anticristo a la cabeza. Nosotros podríamos decir que no se equivocaron, que el papado heredó, salvó y continuó lo que tenía de mejor el Imperio Romano de los Césares, que no murió en realidad el Imperio Romano al disgregarse políticamente en poder de los bárbaros, pues no tardó en construirse como unidad de carácter superior, la unidad espiritual de la cristiandad, bajo el obispo de Roma. Y podemos concluir que al rechazar las naciones actuales, todas, casi todas, excepto Hungría, Polonia, Bavaria y una que tal vez Serbia y alguna otra pequeña región por ahí en la Europa actual, al rechazar todas las naciones, el reinado espiritual de la Iglesia romana, católica, apostólica romana, el imperio de Cristo verá su fin por la apostasía general, y entonces vendrá el anticristo, y posteriormente, de un periodo corto, vendrá Jesucristo a juzgar a vivos y muertos, incluyéndonos a mí y a todos los que en estos momentos estamos aún vivos, y aunque en aquella época estemos muertos.